Perfecto, pues bueno, vamos a dar inicio a esta clase. En esta ocasión vamos a hablar de Tikkun HaNefesh. ¿Qué es el Tikkun HaNefesh? En realidad, se llega a utilizar por las mañanas. En muchas ocasiones hay quienes también lo hacen no solamente por la mañana, sino también lo hacen en otro momento en el día. Es decir, no necesariamente corresponde a una parte que tiene que ver con, por ejemplo, con el Sidur específicamente, o el Sidur me refiero al libro de oraciones, o en este caso a Shaharit, por ejemplo, ¿no? Que tendría que ser en la mañana. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en realidad no está incorporado dentro de las oraciones como tal. En realidad se trata de, de un proceso, de una herramienta para poder meditar. Pero meditar sobre qué o cuál es la intención de meditar con esta herramienta. En realidad hay muchos otros elementos con los que meditamos. La Navejoa, por ejemplo, puede ser una herramienta muy importante para meditar. Los 72 nombres del Eterno es muy común que sea una de las herramientas que ha tenido como mucho más exposición, es decir, se conoce más acerca de los 72 nombres del Eterno. Los Teilims o los Salmos también son herramientas que nos van a ayudar a conectarnos. Pero, ¿qué tiene de especial el Tikkun HaNefesh? Pues bueno, en realidad tiene que ver con algo, eh, es una parte como muy bonita porque habla de la parte energética que tenemos cada uno de nosotros. Y de alguna forma parecería que toda la parte mística de las culturas milenarias sobre el sentarse a meditar o a conectarse con la energía divina, pues de pronto parece que nos hace falta eh, pues como entender que de pronto nos podemos conectar con realmente, no nada más con la energía creadora, no nada más con el creador, no nada más con el eterno, sino que existe con esta meditación una, podríamos llamarle reconciliación, aceptación, un apapacho, y ya iremos viendo a qué me refiero con estos términos, ¿no? O con esta manera de escribirlo. Bueno, este es el Tikkun HaNefesh, ¿no? En realidad, está compuesto por varias estructuras. Tenemos tres columnas, ¿no? Varias filas, es decir, parecía una retícula de elementos. Está numerado, está el nombre del Eterno que se conoce, muchas veces se conoce como tetragramatón, Yud-Kei Vav-Kei, Hashem. Es decir, hay varias formas de nombrarlo, de llamarlo, de saber a qué nos referimos con esta combinación de cuatro letras, pero tiene algunos elementos muy interesantes porque no solamente es que, se presentan estas cuatro letras, sino que estas cuatro letras también se van a desdoblar, es decir, vamos a hacer uso también si hablamos de la letra Yud, por ejemplo, no, podemos visualizar la letra Yud, pero también se va a desdoblar. Entonces, ¿cómo escribimos Yud? Pues es Yud, Vav, Dalet, ¿no? Sería la forma de escribir Yud. Y entonces también aparece así, parecería un poco complejo, pero cuando lo vamos desmenuzando, va a ser muy bonito. Pero creo que me interesó mucho en esta clase de explicar sobre, más allá de irnos directo hacia hacer uso de esta meditación con el nombre del Eterno y entonces entrar de lleno, explicar cómo vamos a hacerlo, cómo se tiene que hacer, por qué está dividido de esta forma. Y más allá de eso, quiero hacer como una introducción, ¿no? Como un preámbulo, para poder no solo de manera eh, de la parte literal o por la parte de aprender tal y como está y cómo lo tengo que hacer,
sino conectarme de otra forma hasta con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a veces no nos damos cuenta de la energía que todo el tiempo estamos moviendo. Muy curioso, hace rato estaba con mi esposa, le fui a dar un recado y cuando me acerco a la puerta, me agarro la puerta y de repente siento un toque, ¿no? Como mucho nos pasa, ¿no? Y entonces lo vemos tan común o tan, como todo el tiempo nos llega a suceder que no nos percibimos o decimos, ah, me dio un toque y es algo muy simple, cuando en realidad existen existe mucho detrás y que durante milenios se ha puesto atención sobre ello y quiero explicar un poquito a fondo sobre qué sucede, ¿no? ¿Qué hay en las manos o por qué de pronto podríamos tratar de encontrarle algún significado? Por supuesto, como en muchas otras clases se mencionó, no soy una parte, o sea, no estoy metido en la parte científica, no hay nada directamente científico o que yo rechace o diga que la ciencia o estar en contra de la ciencia o que me avala que soy doctor en tal cosa, no es así, pero me gustaría que podamos echarle un ojito atrás hacia qué hay de, quién más ha hablado de esto, por qué es importante mencionarlo en esta clase. Bueno, dentro del marco budista y en el hinduismo, y no voy a entrar muy a fondo, no es la intención de la clase meterme mucho con relación a esta corriente o a esta línea espiritual, pero el tema es que en el hinduismo, es muy común hacer movimientos con las manos, ¿no? Colocar las manos de alguna forma, llamados mudras, son gestos que se realizan con las manos y ayudan para transformar la energía del cuerpo. Es común que lleguen a entrar en meditación con ciertas posturas, no nada más con los brazos, con las manos, sino también brazos o piernas cruzadas o ciertas posturas de cierta forma y el hacer uso de los dedos de las manos parecería, ¿no? Que es solamente un elemento más como como que quién sabe quién se le habrá ocurrido, ¿no? En realidad, eh, el, todo esta, esta presencia de las manos acomodadas de una forma, vemos de pronto ahí una posición de las manos que como en muchas religiones aparece como cuando alguien dice amén o cuando está acercando su ser a conectarse con un nivel superior. Las manos forman parte muy importante dentro de la manifestación de la energía o de la manifestación espiritual, ¿no? Y en el hinduismo se dice que uno tendría que limpiar o equilibrar unos puntos energéticos o no sé cómo llamarlo, elementos dentro de la palma de las manos llamados vitris, ¿no? Es un término sánscrito traducido como si pues, se podría llamar como fluctuación o vórtices. Y entonces parecería que las manos, ¿no? En el marco del budismo y del hinduismo, las manos tienen algo energético que tienen que acomodarse o se tienen que limpiar para que los vitris, en este caso, el vórtices, pueda fluir la energía, ¿no? Que de pronto es común hablar de los chakras, la alineación de los chakras, de más elementos, y las manos forman parte esencial de la energía con la que se mueve y fluye en la meditación del individuo que hace esto y se acomoda, va a fluir de una u otra forma la energía. Ahora, también hay otras prácticas que hacen mucho énfasis en relación a las manos y a aquello que genera eh, ya llevado no nada más a una conexión, sino en este sentido no está enfocado a conectarse directamente
con el Eterno, con la deidad, con una deidad, ponerle un nombre, sino en realidad el Reiki, que es una práctica milenaria que proviene del Japón. La palabra Reiki está dividida en dos, que se compone por Rei, que sería energía universal, y el Ki, la energía vital. Reiki, quien se ha adentrado ahí, en realidad lo que hay detrás es que se establece que uno deberá de alinearse, deberá de limpiar sus canales energéticos para que a través de esa limpieza o esa activación, hay quienes de pronto llegan a tomar cursos. Estuvo pues, muy de moda, desde los 70 se empezó a hacer, pertenece mucho como a la línea del New Age, o de esta reconexión con toda la corriente oriental sobre estos conocimientos milenarios, y que de pronto se descubre que hay algo, ¿no? Parece que resulta que existe algo detrás, y quienes se involucraban en aprender Reiki pasaban por un proceso en donde tenían que ser activados para que la activación de ciertos canales energéticos ayudaran a que fluyera la energía, la energía del universo, la energía universal, como lo plantea en Reiki, y ayudara a equilibrar el ki de la persona que estaba teniendo un desequilibrio que se manifiesta en un momento determinado con una enfermedad. Entonces, normalmente, o el Reiki está enfocado directamente hacia la búsqueda de ayudar por medio de las manos, sanar a alguien más. Sin embargo, esto llega a ser bastante delicado, o tendríamos que verlo con pincitas y lupa, decir, bueno, si yo estoy padeciendo con una enfermedad y recurro que alguien más haga uso, baje la energía, sea un conducto, un canal, para que a través de sus manos pueda yo recibir la energía creadora, la energía del universo, y esa energía pase por él o ella, y entonces llegue la sanación. ¿Qué quiere decir? Que al final en el conducto, este conducto tendría que estar muy bien, tendría que estar muy estable, o tendría que contener o tener la intención, una muy buena intención detrás. De verdad es sorprendente pensar que esto pueda ser, que pudiera ser en el día a día, y sabríamos que si esto pudiera ser todo el tiempo con todas las personas que estamos, con nuestras personas que están a nuestro alrededor, sabríamos que la persona que está al lado de nosotros, que nos va a ayudar con una terapia de sanación, es alguien que tiene un equilibrio, está muy bien equilibrado como para poderme transmitir. Eso sería fabuloso, y ojalá que así fuera y así estuviera, más allá de una filosofía, un pensamiento religioso, o sí, una ideología, es que en realidad pudiéramos contar con el individuo que está a nuestro lado, con nosotros mismos, ayudarnos en el proceso de sanación. Repito, con esto no quito la importancia de los doctores, de la medicina, de los avances científicos. Sin embargo, es como cuando uno dice, es que qué bonito podría ser que pudiéramos vivir en una sociedad en que podríamos confiar uno en el otro, en donde podríamos dejar las llaves del carro puestas en el carro, donde podríamos dejar la puerta de la casa abierta, y nadie tuviera que entrar a una casa que no le pertenece. En ese sentido, ayudarnos de alguna forma, en este caso sanación, o en el caso de, como dicen por ahí, de echarnos una mano, como en México ocupamos mucho, es muy común decir esto, que es el echarnos la mano o darnos la mano, es ayudarnos, y entonces de pronto parecería que las manos representan ayuda, ¿no? Entonces, bueno, este es el Reiki. Pero ¿qué sucede a través de, o qué hay detrás de esta información? Bueno, los estudios de James L. Oshman, un PhD, este científico dice que el Reiki y otras formas de sanación con imposición de manos son otras formas de medicina de la energía basada en campos de la energía medible, científicamente emitidos por las manos curativas. La medicina energética
implica el entender cómo el cuerpo crea y responde a los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, incluyendo la luz, el sonido y otras formas de energía como el calor, presión, energía química, elástica y gravedad. Estamos interesados en cómo el cuerpo produce estas diferentes clases de energía y cómo estas energías pueden ser aplicadas al cuerpo para efectos beneficiosos. Este texto, ¿no?, lo tomé de una página del Colegio Terapéutico de Chile, que justo hablan o buscan la forma de que la ciencia empieza a respaldar o de alguna forma gira o enlaza los estudios de un científico que está o que se determina, se encuentran cómo el cuerpo vibra a través de los imanes o de la parte magnética o de algunos aparatos estaba yo leyendo y decía como mucho sobre los marcapasos y algunos otros elementos o herramientas o aparatos que ayudan al cuerpo que están basados en este conocimiento científico, ¿no? En cómo es que la energía o la electricidad que pasa en el cuerpo se tiene que ajustar o ayudar para que genere, ¿no? Es decir, si de pronto nos fuéramos a la parte eléctrica o los campos eléctricos, si de pronto alguien tiene un paro cardíaco, pues los impulsos, no recuerdo el nombre de la maquinita, pero bueno, lo que vemos muy común, que tienen estos como electroshock para poder revivir a la persona, es que generan una descarga eléctrica que afecta de alguna forma al cuerpo, ¿no? Estas descargas eléctricas son muy altas, son de alto voltaje, y entonces generan un impulso energético muy grave, ¿no?, muy fuerte, que puede generar incluso, en vez de ayudar, podría incluso generar el paro cardíaco a alguien. Pero están hablando de electricidad. Ahora, ¿qué otra cosa encontré? El doctor John Zimmerman constató que el pulso de campo procedido por las manos de los profesionales del llamado toque terapéutico no es constante en su frecuencia, sino que varía por instantes a través de la misma gama de frecuencia en la banda ELF, o Extremely Low Frequency, ¿no?, o frecuencia extremadamente baja, ¿no?, que los investigadores médicos han identificado como eficaces para iniciar o acelerar el proceso de curación de los distintos tejidos que han investigado. Parece pues probable que uno de los efectos de las distintas terapias energéticas de contacto y no contacto sea introducir en los tejidos la misma frecuencia sanadora que los investigadores médicos han identificado como claves en la curación de los tejidos. Es curioso de pronto encontrar que aquellos aparatos con los que se hace contacto directo o no contacto directo, que generan una frecuencia, una vibración, ayudan, ayudan a estimular que la célula empiece a generar un proceso de recuperación o a acelerar el proceso de recuperación. Les decía en una clase que el ronroneo, la frecuencia del ronroneo de un gato ayuda a que un hueso roto, incluyendo del mismo animal o de una persona que estuviera en contacto con un gato que está ronroneando y tuviera una lesión, ayuda a que el hueso empiece si hubo una fractura, empiece a unir con mayor velocidad que sin que hubiera un ronroneo, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de frecuencias y esto que mostré anteriormente nos habla justo de que en las manos son canales energéticos. Recordarán en otras clases que hemos hablado acerca de lavado de las manos, ¿no? De cómo es que lo primero que tenemos que hacer al levantarnos sería hacer Netilat Yadayim, que sería el lavado de manos para poder equilibrar, para quitar aquello que no pertenece, que está relacionado con el ángel de la muerte, con la vibración energética como en una frecuencia negativa, ¿no? Más allá de esta cuestión como del ángel de la muerte y verlo como esta idea
mala, está relacionado con la baja frecuencia. La muerte está vinculado directamente con el no vibrar. En cuanto el alma se desprende del cuerpo, el cuerpo es el que muere, por llamarlo de una forma, o empieza en un proceso de desconexión, porque el alma no se destruye, o sea, no muere. Entonces, lo que sucede es que la muerte es una desconexión, ya no va a vibrar, el cuerpo que estaba vibrando de una forma, se desconecta de esa vibración y va a empezar un proceso de pues descomposición y demás, ya no va a vibrar, ¿no? Entonces, las manos, el Netilat Yadayim lo que nos ayuda es a equilibrar en las manos directamente nuestra energía. Ahora, pero ¿qué sucede en el judaísmo, con esta igual cultura, conocimiento milenario? ¿Qué hay detrás? En el Tikkun HaNefesh, los cabalistas han usado esta meditación 7 días a la semana para regenerar y revitalizar todos los órganos del cuerpo, usando la mano derecha para canalizar la energía que desprende la combinación de las letras Yud, Kei, Vav, Kei. No lo pronuncio como con la letra Hei, ¿no? Es decir, se va a ocupar estas 4 letras, nombre Hashem, para poder con la vibración que estaría desprendiendo estas letras, canalizar nosotros mismos con la mano derecha, llevarla por el cuerpo para poder generar o mandarnos, y esta es como una parte muy interesante, muy bonita, es que lo estamos generando a nosotros mismos. Nosotros estamos siendo el canal por el cual conectamos con Hashem. En este caso, literal, la meditación es conectar con Hashem, con el nombre del tetragramatón, conectar con Hashem para bajar la energía o canalizar o equilibrar la energía de cada órgano que se va a recorrer. Ahora, pero hay una parte muy interesante. Aquí pongo un texto en hebreo y hay una situación muy interesante que tiene que ver con el nombre Yud Kei Vav Kei, que se ocupa en la meditación, pero que tiene una característica y es que va a cambiar la vocal. Y hago ahí un paréntesis o pongo entre comillas vocal, porque recuerden que los textos hebreos no tienen vocales, no ocupan vocales, todas son consonantes. Pero vemos textos que tienen estos puntitos. Por aquí alcanzarán a ver algunos que tienen una rayita debajo, 2 puntitos uno arriba del otro, uno que tiene 3 puntitos como en un triángulo, un puntito arriba, un puntito y una línea, perdón, y un puntito debajo. Y entonces, si es que no existen las vocales en los textos, ¿por qué vemos sidurs o textos con estos puntitos? Los masoretas, ¿no?, que se atribuye a estos puntitos, eran judíos que trabajaban entre los siglos 7 y 10 de nuestra era en las ciudades de Tiberíades y Jerusalén, como sucesores de los soferim, o sofer, que es sofer es el que transcribía, el que escribía los textos, soferim en plural, ¿no?, o escribas, era en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. Bueno, los masoretas lo que hicieron fue generar una serie de puntos para poder transmitir generación tras generación la intención con la que la intención con la que la letra, la vocal, tendría que generar la fonética del texto. Para poder transmitirlo, y no nada más en una transmisión oral, se tenía que haber, o sea, ellos ocuparon este recurso de los puntitos
acomodado de cierta forma para poderle dar entonación. Ahora, ¿qué relación hay? ¿Por qué estoy mezclando la parte de las manos, que ya fue el inicio de esta plática? Es que, y ahora con las vocales o con los puntitos, y es que van a estar vinculados. Esta meditación va de la mano, con las manos, con tanto de las manos como con los puntitos. Pero vamos a entrar a detalle un poco hacia la parte de los puntitos. Del lado izquierdo están estos puntitos llamados Nekudot, sobre los cuales vamos a entender un poco que cada una tiene una variante, una conexión, y que cada una representa una forma distinta de decir las cosas, ¿no? De la palabra o la vocal con la que la consonante, perdón, va a tener ayuda de un puntito o para poder sonar como A o como E, lo veremos viendo, ¿no? Aquí hay tres columnas en donde del lado izquierdo vamos a ver lo que podríamos decir que sería como la vocal, el símbolo en medio, ¿no? Y cómo se llama. Entonces, el que en ocasiones vemos como una rayita y un puntito, que están muy juntos, en ocasiones eso se pone como una T, por llamarlo así, pero normalmente se ve como una raya y un puntito, se llama kamatz. Se pronunciaría como una A. Aquí no entro a detalles, pero hay variantes, porque hay como una A larga, o como una A que suena más fuerte, o una A que suena, o una E bajita, tiene variantes. Entonces no entro en detalles sobre cuáles estas variantes, más o menos explicar un poco, pero bueno, la primera va a ser como un poco más fuerte, kamatz, ¿no? La siguiente sería igual otra A, que es una rayita, sería pataj. Esta, pues es un poco más baja, después íbamos por la serek, serían como dos puntitos, y aquí se pone como EI, y es muy curioso porque en realidad hay quien de pronto dice que si yo dijera o estuviera bajo una BAF o una MEM, en vez de pronunciar mitzvot, por decirlo de una forma, tendría que ocupar esos puntitos en vez de la M, como entonarla como una mitzvot, sería solo mitzvot, como que hace presencia la M, pero no enfatiza, ¿no? Entonces, son estos dos puntitos. Luego la otra E, que son tres puntitos, como un triangulito, se llama segol. Y después tenemos Sheba, también sería como otra E. Después tenemos Jolam, que es un puntito que va arriba a la izquierda. Normalmente, en realidad, tendría que estar relacionado, vinculada con la letra Vav, pero la letra Vav no va a sonar como Vav, sino al momento de que tendría ese puntito arriba, la Vav deja de convertirse, así de sonar como una V, y se sonaría como una O. Después tenemos Hirik, sería la I, y es un puntito que va debajo de la letra. La U, tendríamos la primera U que sería Kubutz, son tres puntitos en diagonal, y tenemos otra U que es solo un puntito que va debajo, sería Shuruk, ¿no? Perdón, no va debajo. Este puntito va a un costado, va al lado. Si fuera igual nuevamente una Vav, y vemos un puntito al ladito de la Vav, esta se convierte en una U, ¿no? Shuruk, como U. Ahora, cada vocal, pero en realidad no es que sea una vocal. Ahorita voy a tratar de hacer como un ejercicio para darme a entender con esto. En la parte superior, Keter, estaría Kamatz, Keter, Pataj, Kokma, Sere, Binah, Segol, Gesed, Sheva, Geburah, Jolam, Tiferet, Hirik, Netzach, Kubutz en Hot y Shuruk en Yesod. Y Malhut no llevaría esta
vocal, por llamarlo de una forma. Lo interesante de ahí es que tiene que ver con la unificación. Lo veremos un poquito más adelante el por qué en Malhut no habría estas entonaciones. En el árbol de la vida del medio vemos un puntito y también tanto del lado derecho como del lado izquierdo vemos una sefirot, que sería la sefirot de Dat, que ya dijimos que esta, en otras clases hemos hablado, esta aparece se reemplazaría por otra sefirot, pero normalmente el árbol de la vida lo vamos a encontrar así como está compuesto en este momento. Ahora, aquí quisiera invitarlos a que hicieran ustedes el ejercicio. Cuando pronunciamos una palabra, ¿no?, vamos a hacer uso de las consonantes a través de movimientos, que eso lo veremos en la siguiente clase, pero a través de movimientos, lengua, garganta y otros elementos que vamos a hacer uso para poder, los labios y otras cosas, para poder generar los cambios, en vez de una R o una P, una V, una J, todo va con relación a los movimientos, pero cuando hablamos de las vocales, voy a hacer el ejercicio yo, y es, si yo digo una A, no estoy tocando ni la lengua en el paladar, ni los labios están tocando, no estoy generando algo que impida la salida de la letra A, la vocal A. La letra E, lo mismo. No estoy moviendo, tapando, generando con mi boca que tenga que hacer voy a poner el ejemplo de la R, tengo que ocupar la lengua para que vibre la lengua, genere la salida del aire y entonces me genere el sonido R. La E sigue siendo E, lo sabe decir sin ocupar. O, voy con la O, y ahí hay una parte muy pequeñita, pero no llega a tocar I, U. Si lo vemos o lo analizamos, algo que constantemente hacemos, a veces no nos percatamos de eso, nos damos cuenta o el lenguaje se va componiéndolo. Esto mucho quizá quienes están en la parte de educación, con los niños en preescolar, o las mamás a sus pequeños que empiezan a transmitirle cómo tienen que hablar, pues empiezan a tratar de enseñarles que las vocales, que las letras y cómo se pronuncian, pero en realidad existe una manera natural de generar. Los bebés van a empezar a hacer ruidos desde chiquitos, van a empezar a hacer algunos movimientos, ocupar las cuerdas vocales, pero las vocales van a ser un elemento que no requiere de tanto movimiento, viene de caja torácica y otros elementos que van generando estos sonidos. Voy a hacer la lectura completa de las vocales. A, E, I, O, U. No ocupe, no cerré en ningún momento la boca, no generé ningún otro movimiento. Y es aquí lo importante de entender que estas emanaciones, esta energía, el uso de la caja torácica, los pulmones, el aire, el viento con el que hablamos, las vocales vienen, en este sentido se habla que vienen conectadas con cada una de estas energías, con cada una de estas sefirot. Entonces, no se pronuncia, no deberían de pronunciarse en el Tikkun HaNefesh, pero entenderlo, ver cómo es que las vocales, de dónde viene, cómo genera la energía, el viento con el que generamos esto, está conectado con una energía determinada. Al entender que hay planos desde Keter hasta Yesod, en donde vamos a recorrer cada uno de estos planos con relación a estas vocales o estos puntitos o estas emanaciones,
vamos a ir dándonos cuenta que el Tikkun HaNefesh tiene este recorrido y el por qué voy a ocupar las consonantes, que en este caso Yud, Kei, Vav, Kei, vinculados con estas energías. Aquí voy a poner voy a poner en relación al árbol de la vida, cómo es que la estructura del Tikkun HaNefesh se genera. Tenemos tres filas en la parte superior y está dividido en tres columnas. Estas tres columnas, columna derecha, columna izquierda y columna central. Y está vinculado directamente con el árbol de la vida esta meditación. La parte inicial, Keter, está vinculado, que la primera sefirot es la coronilla, incluso en otras culturas se llama que por ahí pasa el conducto donde pasa el prana o la energía, llamémosle como energía vital, ¿no? También, y por ahí se supone que entra como el flujo energético, ¿no? Entonces es en el centro de la cabeza en donde estaríamos haciendo llamémosle la conexión. Pero si se dan cuenta en el primer recuadro, en el central, donde sería Keter, ahí ya estamos viendo que tenemos las 4 letras Yud, Kei, Vav, Kei, pero tenemos debajo ya una Nekudot, ¿no? Ya empezamos a ubicar desde Keter, con la vocal Keter, que está ubicada en Keter, vinculado con esta letra. He escuchado maestros y cabalistas que en algún momento generan, sí lo vocalizan, o lo verbalizan más bien, con cómo suena, ¿no? Y entonces de pronto daré yo el ejemplo, que sería como si dijéramos, si lo leyéramos Yud, Hey, Vav, Hey, con su vocal, la de arriba, Keter, esta A en ocasiones lo llegamos a escuchar como una O, es una A, como incluso amén. Amén tendríamos en un momento, se vincula con la energía del Om, que en otras culturas también se plantea que es la energía creadora, ¿no? Amén está vinculado con esa energía y hay quienes de pronto se escucha que en vez de decir amén dicen omen, ¿no? Entonces, esta a veces se pronuncia así. Entonces, lo podemos escuchar como un yohoboho, ¿no? Y así lo hay en otros ejercicios que lo hacen, pero no es recomendable pronunciarlo, porque al final tiene que ver con que estaríamos conectándonos con una energía muy, muy grande, y ahí, de alguna forma, tendremos que tener cuidado, ¿no? Y el cuidado no está relacionado como con algo malo, sino en realidad es cuidado, como cuando alguien dice, no arregles ese conducto de luz porque si tocas te puede dar un toque, pues es eso, justamente, de pronto podemos bajar tanta energía o energía como tan fuerte con pronunciarlo, que en realidad nos puede generar nos puede doler la cabeza, nos puede generar algo, nos puede generar acontecimientos que son de mucha luz, y la demasiada luz puede ser elementos favorables como elementos que nos pueden sacudir, que están vinculados con llegar a un fin, alinearnos, y nos pueden alinear con una sacudida o con una cosa bonita. Entonces, habría que determinar y tener cuidado con que no es lo más recomendable, ¿no? Y quizá en este momento, más adelante, conforme avance la humanidad o conforme avancemos, posiblemente podamos acceder a conectarnos con esto sin que nos dé tantos toques, por llamarlos de una forma. Bueno, entonces tenemos Keter, después tendríamos Jochma, que sería el cerebro derecho, Binah, cerebro izquierdo, después pasaríamos a una parte, ya no estaríamos estamos en la tríada superior, ¿no? Y después bajaríamos ojo derecho, ojo izquierdo, nariz, oído derecho, oído izquierdo, boca. No, vamos a detallar aquí, esto como mencionaba es una introducción, pero vamos a entrar más adelante a detalle, y a detalle muy bonito, de cada una de esta parte y cómo se vinculan con en este caso, en este bloque que corresponde a los ojos, nariz, oído y boca, está relacionado con los
orificios en la parte superior con los que percibimos el mundo y con los que incluso modificamos el mundo, ¿no? Percibimos por medio de los ojos, en este caso los orificios que tienen un órgano, y la mayoría de todos los orificios tienen un órgano, ¿no? En este caso, los orificios superiores, es decir, el oído, ¿no? Dentro del oído pues, está el tímpano, están otros órganos que van a ayudar al funcionamiento de él, en los ojos, la nariz, la boca, todo tiene, no es un orificio vacío, ¿no? Pero con ellos percibimos el mundo, escuchamos, ¿no? Olemos, pero también modificamos el mundo a través de la boca, a través del habla. Entonces, de hecho, la boca está en un solo lugar, ¿no? Después tendríamos que pasaríamos al brazo derecho, que estaría con Gesed, y después al siguiente lugar al que iríamos sería Geburah, el brazo izquierdo. Después sería el centro como el tórax, ¿no? En la parte de Tiferet, estaríamos ahí con la Nekudot, repito, si pueden ir viendo ahí, vamos viendo. En esta Nekudot, por ejemplo, está el puntito superior que mencionaba que es como una O, ¿no? Cada uno va teniendo su vocal, por llamarlo, sí, su vocal, cuerpo, el tórax. Después pasaríamos a la pierna derecha, después pierna izquierda, después eso sería, bueno, Netzach, Hod, Yesod, órganos reproductores, y por último Malhut, que estaría vinculado directamente con los pies. Lo he dicho varias veces, ¿no? Si no tuviéramos los pies, no tendríamos forma de podernos, sonará muy irónico, no irónico, muy chistoso, muy pues sí, es muy simple pensar eso. Si no hay pies, no te puedes mantener de pie. Pues es así, en efecto, ¿no? Si no tuviéramos la estructura de los pies, no estuviéramos en contacto directo, no podríamos hacer muchas de las actividades que tenemos, ¿no? Que hacemos en el día a día. Pero Malhut lo que hace, o en este caso los pies, es que está vinculando los planos superiores, desde Keter hasta Yesod, que son aquellos puntos en donde ya hay una conexión y una elevación, con Malhut, y hay que bajar y ponerlos en tierra. Y ahí en Malhut se hace un trenzado. Hay quienes de pronto encontrarán un Tikkun Nefesh que no tiene, solamente tiene Yud Kei Vav Kei, y aquí hay un Yud Kei Vav Kei, y adentro de la última Hei está la palabra Adonai. Esto ya lo hemos visto también con la palabra Amén, es como vincular o cerrar los planos superiores con el plano inferior, y no dejar ningún espacio, es dar la garantía absoluta de que la unión entre el plano superior y el plano inferior es la perfección total. No, tienen que estar unidos los dos planos, no pueden estar aislados. Bueno, hasta aquí. Lamento mucho dejarlos quizá algunos dirán, es que me quedé con la idea de que íbamos a ver el más a fondo directamente el Tikkun Nefesh, pero me interesaba mucho primero ver todo el antecedente, porque cuando lleguemos a hacer la meditación, y lo hagamos con mucha conciencia, y me iba a extender mucho en esta clase. Entonces, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda, pueden abrir su micrófono y con muchísimo gusto lo tocamos. Buenas noches, soy ¿Qué tal, Víctor. Víctor? Buenas noches. Bueno, ahí va diciendo que se va imponiendo la mano en cada uno de los órganos, ¿no? Sí, Cuando es con la mano derecha así y es. cuando le toca el brazo derecho. Lo único que hacemos, ya lo vamos a ver ese día, es justo como, no sé si se alcanza a ver aquí en la pantalla, pero Sí. es poner mi mano con la intención de que cobije mi mano, toda mi articulación, todo mi brazo, ¿no? O sea, desde el hombro hasta el codo, porque por supuesto no podríamos hacer lo mismo cuando estemos recorriendo el brazo izquierdo. Es fácil que podamos
darle por todos lados, a cubrir nuestro brazo, pero el brazo derecho lo vamos a colocar solamente desde arriba. Sí, gracias. Bueno, otra. En el Reiki, cuando se pasa Reiki, se utilizan las dos manos y o sea, mi duda es, o sea, aquí, o sea, desde el punto de vista cabalista o cabalístico, ¿por qué no se imponen las dos manos? Si de alguna forma, o sea, a mí me parece más práctico, imponer las dos manos, ¿no? O sea, ¿tiene algo que ver sobre el juicio y la misericordia Ah, o...? exacto. Así, Sí, ahí está, tú solito le diste no, la respuesta. no, ya Recuerda me que la contesté columna solito. derecha está vinculada con misericordia. Sí, Entonces, justo es que lo que hacemos es, además de que estás vinculado, o sea, te estás conectando con el nombre supremo, con la energía máxima, ¿no? Con el creador estás tú directo con él. Además de eso, estás en la conciencia de misericordia. Y además, se dice que uno de los puntos que tendríamos que agregarle como la cereza en el pastel es que esta meditación nos va a ayudar como con la parte de la sanación del cuerpo. Pero tendríamos que también pensar en alguien que conozcamos que necesite, que si tiene un problema en el ojo derecho, visualizar y pensar en la persona. Si alguien tiene un problema del brazo, se fracturó, no sé qué rollo, o una pierna, pensar en esa persona. O sea, esta vibración, esta energía, si te das cuenta, mencionaste algo muy, muy bonito o muy interesante que tiene que ver con eso, es que el Reiki lo que hace es que transfiere la energía a la otra persona. Ahí hay un tema, quienes practican Reiki, hay una línea en la que tienes que estar bien consciente, casi tienes que te tienes que preparar tú el para desgaste, dar ¿no? Reiki, Sí, porque en la preparación, si tú te enganchas con la energía de la persona a la que le estás dando Reiki, sales con dolor de cabeza, sales sintiéndote con dolor de estómago, sales mal, porque estás tratando, o sea, estás recibiendo la energía, mandándola a que se equilibre en la otra persona, pero parece que es como un espejo, puede ser un rebote, te puede regresar la energía. Y aquí estás haciéndolo contigo. Eh, eh, ojalá lo pueda recalcar en la siguiente clase, pero por eso incluso en la imagen que puse cuando hablé del Tikkun Nefesh, si vieron, era una mujer que estaba tocando su pecho, luego en aquí en el centro, en el corazón, es que tendríamos que, por eso es en la mañana, por eso en la mañana cuando hacemos todo el recorrido de conectar con las 18 bendiciones, con hacer Netilat Yadayim, con varias herramientas que nos van ayudando a empezar con un muy buen día, es que nos tendría que ayudar mucho con el autoestima. Nos tendría que ayudar a que si yo voy a pasar la mano, yo voy a pasar la mano sobre cada uno de estos elementos, es que a veces el apapacho, que es esto que decimos mucho en México del dar un abrazo, consentir a alguien, cuando alguien dice, oye, que quiero que me des un apapacho, es esto rollo, que es este asunto de quiero que me des, que me abraces o que me consientas. Y consentirnos a veces es lo último que hacemos en el día. Y esto cambia radicalmente la forma de tratar de ayudar en la sanación con las manos, sanar. Porque esto tiene que ver con reconocer cada elemento que te conforma. Cada elemento que está conformado con esta gran ingeniería del cuerpo es maravilloso, es una bendición ver tus manos, ver tus ojos, sentir tu rostro, saber que tienes un cerebro derecho, cerebro izquierdo. Entonces, supera, supera cualquier elemento, porque el Reiki va relacionado, pues, no quiero entrar en controversia de si uno es mejor que el otro, no es mi intención de esto, pero para mi percepción, supera cualquier otra cosa que tuviera que ver con que alguien más me ayude o me dé.
porque alguien va a poder imponer las manos para transmitir energía. Y si yo estoy recibiendo Reiki, yo voy a estar pensando en que tengo un problema. Y estoy diciéndole al mundo o le estoy diciendo al creador, no puedo sanar y recurro a alguien más para que me ayude a sanar. Y esta meditación te dice, tú tienes la conexión directa y tú puedes llevar la energía a tu cuerpo. Tú puedes ser tu propio medio que te ayude a tu sanación. O sea, tú puedes estar en conexión, tú te conectas con, en este caso, voy a pensar una cosa, una analogía para ver si con esto me doy a entender más. Es, de pronto alguien necesita una ayuda de un tanque de oxígeno. Bueno, entonces tengo que ir por un tanque de oxígeno y conectármelo. Bueno, aquí es como si necesitaras oxígeno, pero no necesitaras el tanque de oxígeno y tú solito te estuvieras mandando oxígeno, por decirlo de una forma. Es entender que estás conectado, que eres chispa divina y que estás totalmente de la mano con el creador, ¿no? Con la energía creadora. Por eso se hace uso del Yud Kei Vav Kei. Pero bueno, espero no me haya yo extendido de más, Víctor. No sé si aclaré No, la duda. gracias, muy amable. Nada más una cosa. Bueno, o sea, en la mañana después de las oraciones del Shema, no es antes del Shema esto, ¿verdad? Sí, Antes del Shema se hace Sí, ¿verdad? Sí. Es sí. después del Ana Bejuac. Bueno, De hecho, en realidad hay quienes lo hacen, lo pueden hacer aparte entre oraciones, y hay quienes hacen, en Ana Bejoac, hay un libro, les decía en una ocasión de un libro de Yehuda Berg, llamado Conectarse con Dios, en donde lo que ahí nos indica en este libro es que hagamos el Ana Bejoac conforme los renglones que corresponden también a los el árbol de la vida se va también vinculando con ciertas sefirot, y también se vinculan con los 7 días de la semana, ¿no? Son siete renglones, que esos, eh, conforme vas avanzando en el día, bueno, me tocó el sábado, me tocó el jueves, entonces llegó jueves, hago mi meditación ahí, empiezo a hacer mi meditación con el Ana Bejoac, y ahora llegué a jueves, ahora me voy a conectar con las letras del mes que corresponde del mes hebreo, que corresponde, es una energía que corresponde con los planetas. Mejor me voy a hacer muchas bolas, pero estoy tratando de escribirlo lo más posible. Con dos letras que corresponden al planeta y mes, una energía que nos está moviendo de manera mensual, el mes y de esa Tamuz energía ahorita. después te conectas justo con el Tikkun HaNefesh, y después te conectarías con una energía de un ángel que corresponde al día de la semana. Al día, sí. Y después terminas de todo ese proceso y regresas a la nave Joac en donde te hayas quedado. Si estabas en miércoles o jueves, Ajá. entonces regresas ya a la energía del viernes y terminas la nave Joac. Así es como lo plantean aquí, pero hay otros lugares en donde lo hacen su como todavía no entras a Shaharit. Shaharit está relacionado que se hace en la sinagoga. Ya es donde está el rabino que está haciendo la lectura, y entonces, o el que lleva la lectura de Shaharit, entonces hay quienes contestan, y es todo una lectura de oraciones en conjunto, grupal, que normalmente sería así en Shaharit. Todo esto es previo, ¿no? Todavía es previo antes de que empieces a hacer ya las primeras lecturas de Shaharit. Bueno, sí, nada más una cosa. Por ejemplo, así como lo describiste, hago mi meditación de la sanación. Y terminando mi meditación, me pongo a pensar en la persona que necesita algo, ¿no? Por ejemplo. No, conforme lo vas haciendo, si de pronto dices, va, mira, es que tal persona tiene un dolor de cabeza, a lo Ok. mejor de casualidad te dijo, me duele la cabeza de este lado. Si Ajá. no, desde el inicio, desde que estás en la primera, que es Keter, desde ahí estás empezando a visualizar o a pensar en la persona que tiene Ya ese entendí. problema.
Ya y entendí, sí. tú también, ¿no? Entonces ya de Sí, pronto, tiene un problema de garganta. Pues cuando estás en la parte hay una parte de la que se boca. pone la mano sobre la boca, pero también se recomienda que vaya a bajar a la garganta. Ya les explicaré en la próxima clase por qué está vinculado boca-garganta. Sí, no, ya entendí. Porque Y digo, yo lo hago, pero yo lo hacía diferente. O sea, yo me pasaba y luego ya al último cerraba los ojos, visualizaba a la persona y volvía a hacer yo lo mismo. O sea, en su cráneo, en su lado derecho, en su lado izquierdo. Pero es más si práctico, así quieres, como lo si, dices. si quieres visualizar directamente, ya es muy complejo. Yo alguna vez les hice un ejercicio y ojalá si alguien se anima lo hagamos también en una clase que tiene que ver con que visualices a una persona, ¿no? Es decir, visualizas a la persona, a lo mejor lo haces en la noche o lo haces en la mañana y visualizas el día anterior, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ese día me fui en un taxi y me acuerdo, no sé el nombre de la persona, no sé ni siquiera dónde vive, pero sé que la persona era más o menos así, ocupaba lentes, más o menos, y la imagen en tu cabeza a lo mejor la tienes. Luego, después de que me bajé del taxi, fui a la tiendita, compré tal cosa y me atendió tal persona. Después fui con mi esposa o fui con mi jefe de trabajo y ese ejercicio es muy pesado porque haces una meditación, puedes hacer con Lana Bejoa, con cualquier otra meditación que tenga que ver con unificación o con alineación, y visualizas a la persona y vas a una cadena de personas. El del taxi, el de la tiendita, luego el de la tiendita, tal cosa. Eso puede ser el primer ejercicio, visualizar tu día anterior, ¿no? ¿Qué fue con quién estuviste en contacto? Pero si todavía quieres extender más y hacer mucho más compleja la meditación, que te relaciona y que te vincula con las personas, puedes hacer una meditación con todos los que a quien tu mente empieza a llevarte, familiares, amigos, desconocidos, ¿no? Amigos de la infancia, amigos de Yernos. tiernos, ¿no? Con todos los que tienes como ese vínculo, porque al final, estos 10 niveles energéticos que están plasmados en la Sefirot, nos hablan de los mundos paralelos en los que está vibrando el tiempo, el mundo todo el tiempo. Y entonces, con esto hacemos, el Anabejuac tiene mucho esto, el Anabejuac hace que se hace viajar en el tiempo, se plantea que hay un párrafo del Anabejuac que te lleva como a esta desconexión o a entender que el tiempo no es lineal, que el tiempo no está pasando presente, pasado y futuro, pasado, presente y futuro, sí, sino que en realidad el tiempo es una espiral y entonces están sucediendo los acontecimientos en el mismo momento. El pasado sigue estando pasando, el presente y el futuro están pasando al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando haces este tipo de meditaciones o estas conexiones, que no hay, o al menos que yo sepa hasta este momento, no hay un texto dentro del judaísmo que hable de meditar con una persona y luego otra persona y otra persona y otra persona, pero yo esa meditación la hago para tratar de estar consciente de que de alguna u otra forma afecto en positivo y también soy afectado en positivo con las demás personas. Todos somos uno, es decir, va a sonar muy utópico, pero en realidad todos somos uno porque todos estamos conformando la historia de cada uno. El de la tiendita que ese día te dio tal cosa formó parte de tu historia en ese momento. Si vibramos todos en una misma sintonía, podríamos, pues ese es el famoso ticún, ¿no? Que todos vamos de regreso, todos vamos de regreso, ¿no? En la chispa de Adam Kadmon. Pero bueno, ¿alguien más tendrá alguna, Gracias. ¿alguien más tiene alguna duda? Hola, buenas noches. David, buenas noches. Yo una pregunta, hace rato decías que para pedir por las demás personas bueno, yo lo que hago con el Teilim Ajá, es al principio, me parece que en la edición de Shentop, ajá, ahí pides por las personas fallecidas y ahí igual creas un vínculo, ¿no? sí. Después pides por los enfermos, igual lo mismo. Ujú, Y esa conexión te sirve para fortalecer esto, ¿no? Que estás mencionando, así es. de conectarnos con los demás y fortalecerlos más allá
en tiempo, sino con las relaciones, porque muchas veces con las personas que, pues, que ya no están aquí, todavía tenemos como que ese vínculo muy fuerte, ¿no? Depende del impacto que hayan tenido con nosotros. Sí, he hecho una parte, igual repito, me voy hacia la parte de Lana Bejoa, que está muy relacionado también. Hay un párrafo que dice que altera o modifica para bien el ADN. Y el ADN, ¿no? que va más allá de la parte de esta trenza de cromosomas o bueno, de códigos, está relacionado con que el ADN no está estático, el ADN se transforma, se puede modificar el ADN. ¿Por qué menciono esto? Porque de pronto puede ser que una persona, un abuelo, tuvo un problema de salud determinada por algo, y el simple hecho de que tú empieces a visualizar a esa persona que está bien, que está sanando, puedes ayudar a tu vibración a que el ADN que se transmitió, a la energía que se quedó transmitiéndose de generación en generación, empiece a reestructurarse. Entonces piensas en los que ya no están, porque esos que ya no están conforman tu presente. Ellos forman parte de lo que te hicieron. Te hicieron por mensajes desde las palabras que te dijeron, desde el ADN que te transmitieron, y entonces el vincular hacia los que ya no están te ayuda a que puedas rectificar de alguna forma, quitar cargas que ya no te correspondan, y entonces ya no recurres como a cosas, por eso pues, en el judaísmo está muy mal visto el tema de recurrir como a personas que te leen cosas o que te leen el futuro o que te dicen situaciones. A veces ayudaría a saber qué pasó con unas generaciones como atrás para saber dónde hay un problema y de ahí tratar de desconectar que el problema que está atorado tú lo desconectes. Pero, ¿por qué digo que no es tan bien visto? Porque al final siempre va a estar relacionado como con algo que parecería que tú no puedes resolver, que tienes que recurrir que alguien más te diga que hay un problema. Pero normalmente, y aquí estoy atreviéndome mucho, estoy diciendo algo, pues sí, me estoy atreviendo mucho. Cuando tenemos un problema, sabemos muy bien de dónde viene. O sea, puede venir hasta incluso del abuelo. Y sabes perfectamente que viene de esa persona donde se atoró la energía y no la ha podido desatorar ni el papá o la mamá, ni siquiera tú la has podido desatorar. Esto ayuda mucho, justo, el de pronto voltear hacia atrás y decir, las generaciones que ya partieron, ayuden, para que incluso tú puedas desatorar y no transmitirlo a las siguientes generaciones. Por eso el Teilim me ayuda mucho, bueno, aparte de los salmos, sí está muy vinculado como con esa parte, eh, las oraciones que se hacen cuando alguien parte también son muy fuertes, ayudan justo a que la partida sea eso, a que se desaten nudos que puedan impedir que llegue más rápido a la luz, ¿no? Este, eh, no sé, David, si también ayudé con mi respuesta. Sí, muchas gracias, ¿eh? Sí, Okay. sí, le entendí más. Ahí suponiendo esa, como dices, ¿no? Los problemas que luego traemos, a lo mejor es ese vínculo con nuestros antepasados, los abuelos, los padres, los tíos, tratar de sanarlos y de repararlos, ¿no? Para continuar con la corrección. Sí, yo voy a compartir algo muy personal, pero creo que tuve la gran oportunidad, la gran dicha de poder acceder a esa información familiar y entender cosas. Mi padre había tenido durante mucho tiempo en su infancia muy difícil. Mi abuelo lo había puesto casi desde el inicio a que cuidara en ese momento el negocio que tenían, a que lo cuidara desde muy chiquito, desde los 7 años, a que se quedara a dormir en ese negocio con pistola en mano para defenderse de cualquiera que entrara, ¿no? Como un ladrón o una cosa así. Es un niño de 7 años. Esto dará una idea
de que si así a los 7 años le pedían que hiciera ese esfuerzo, que rompiera su estructura de un niño, no quiero decir la mayoría, pero que podría estar dedicado a jugar o a aprender o a descansar, tenía que estar cuidando el negocio como velador con una pistola en mano. Y entonces uno dice, qué rígido es el tema. De ahí no entraré en muchos detalles con relación a acontecimientos de mi papá, pero esa información la descubrí con plática, con acercarme con él o con los familiares, con tíos, y aprendía como a escuchar y a ver lo que papá es una etiqueta que se le coloca, es un elemento como pues sí, como una sudadera, un traje, pero él no es papá nada más, él es un individuo, él es una persona que le duele la cabeza, tiene hambre, tiene sueño, es como cualquier otro. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué mi papá tal situación? Y entonces ahí en ese momento descubrí a un niño de 7 años que tenía una situación. Y después pasaron circunstancias que pude platicar en su momento con mi abuelo y él me contaba, mi abuelo me contó, fíjate que tu bisabuelo, yo lo tuve que ayudar porque él tenía un negocio en ese momento, pues, hace muchísimo, de construcción, y yo lo tenía que ayudar a llevar los materiales, y a todos los demás les decía hijos, pero a mí no me decía hijo y me decía por mi nombre, y yo sentía como un rechazo, y entonces empezaba a ver como una situación de que se le exigía de más, él no, a los otros le mandaban a estudiar y él no tenía que, él no estudiaba, él estaba a cargo del negocio con su papá. Y entonces de pronto descubro a mi abuelo, pues también como un adolescente o un joven que tuvo que sacrificar ciertas cosas para ayudar a la familia. Y generacionalmente, ¿no? Empieza a ser generacional. Y todavía más crítico el tema. Mi abuelo se llamaba José, mi papá se llama José, mi papá tiene un nombre llamado también José, y yo también José. Y entonces energéticamente se está llevando una línea y no genera ningún problema. Cuando ya descubres que hay una secuencia y una línea de cosas, tú mismo empiezas a darle un giro, pero porque estás vinculado y estás entendiendo que todo está pasando al mismo tiempo. Y ahí de pronto ha sido buscar, yo de mi manera personal he buscado generar un equilibrio para que esos Josés vibren, traten de vibrar en la mejor forma. El que ya no está físicamente, pero que está, y los que estamos físicamente, sigamos vibrando, pero ya no con la carga de esas circunstancias, sino con darle el giro a José y que José tenga otro significado en esta cuestión generacional. ¿Cuál sería uno de mis primeros también intenciones de romper con esta línea? Es sanar y vibrar y estar en armonía con todos y en el pasado, pero ya no transmitir, ya no generarle esta frecuencia y ponerle José a un hijo, ¿no? Por decirlo de una forma. Cambiarlo y saber que cada uno tiene una historia distinta y que cada uno tiene que vibrar a su manera. Entonces, bueno, eso es lo que... Muchas gracias. Muy bien. Bien, no sé si alguien más quiere... Hola, buenas noches. Buenas Perdón. noches. Adelante, Evita. Buenas noches. Gracias. Bueno, es muy interesante escuchar a todos, principalmente les agradecemos a ti habernos aceptado en su grupo. Es maravilloso escuchar estas enseñanzas. Nos quedó muy claro todo lo que nos explicaste desde el inicio. Y es esta parte, como tú dijiste, de todo lo que, de la enseñanza del día de hoy, hay dos cosas que siempre son, en esta ocasión nos conmueve, y es cuando explicas que debemos entendernos como parte de, o sea, conectados con el eterno y que tenemos parte de esa chispa divina, y el saber que nos podemos sanar a nosotros mismos. Claro, obviamente, tomados de su mano y que sea su voluntad. Pero entonces el ejercicio es, finalmente yo lo entiendo personal, es tu alma. Escucho también cuando dicen, ¿puedo ayudar al otro? Eso es también
pues parte del dar. Pero lo principal es entendernos, me parece, a nosotros mismos como esta oportunidad que tenemos en la vida, en esta vida, de mejorar para poder ser un reflejo para el otro y entonces sí poder ayudar. Porque en el principio mencionabas muy claro lo delicado que es en este afán, claro, de ayudar, pero cuando ignoramos las consecuencias o los efectos o los cortocircuitos que hacemos, con la mejor intención, por ejemplo, cuando se hablaba del Reiki, se utilizan dos manos y entonces la izquierda, lo dijiste muy bien, bueno, el señor Víctor, o sea, forma parte del rigor y si no estoy completamente, pues, digamos, en un buen nivel o de conducta de habla, ¿cómo puedo ayudar al otro? Bueno, sería muy elevado decir que sí, sí puedo sanar al otro, de mi parte, ¿no? Es una opinión personal. Pues porque serías parte de ser un conducto, entonces tendrías que ser muy, muy limpio. Claro. Entonces, pero bueno, nos ha encantado la clase, como dijiste, es el inicio. Y bueno, aquí estoy con mi esposo, lo estaba escuchando también. Somos Eva Segovia y Víctor Manuel Sánchez. Y es un gusto. Y hay otra duda. ¿Hay que tener la cámara apagada? Ay, porque me da pena. No. ¿No? Sí, en realidad, ¿es libre? en relación a las clases, no hay algo por lo cual tengamos que tener la cámara prendida a ustedes. No es necesario. Incluso lo que sí, a lo mejor la próxima clase me gustaría que pudiéramos, si ustedes quieren, por supuesto, tener la cámara prendida para que a lo mejor pueda hacer ese ejercicio de cómo hacerlo y que de alguna forma sea, quede registrado que lo pueden hacer ustedes también, ¿no? Pero esto es un ejercicio que si lo quieren hacer, perfecto, y si no, también no pasa Bueno, nada. es que no sabía si apagarla, prenderla, pero bueno, muchísimas gracias y bueno, es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias. Hago una mención, perdón si alguien iba a comentar algo, pero en relación a algo que mencionó ahorita Evita, fue que dijo la palabra alma. El texto de esta meditación, Tikkun HaNefesh, Nefesh está relacionado directamente con la palabra alma. Recuerden que tenemos 5 niveles, ¿no? Pero está ahí vinculado justamente con uno de ellos. Y el tema tiene que ver con que hay la parte de la medicina germánica, por ejemplo, lo que hoy se conoce como biodecodificación, habla justo que las enfermedades están relacionadas con emociones, por ejemplo, que hay una emoción de algo que está atorado y entonces se manifiesta en alguna parte del cuerpo, en el riñón, en el pulmón, en el corazón o en el hígado o en los ojos. O sea, es decir, hay algo emocional que está atorado. Eso lo plantea la medicina germánica y otras corrientes, ¿no? Pero el tema es que esta meditación lo que va haciendo es el reestructurar nuestra energía interna o llevar el lenguaje del alma en donde se reconoce al momento de llevar la energía al alma que está dentro del cuerpo, ¿no? Reestructurarla y recordar consciente entre el plano no tangible del alma con el plano tangible del cuerpo, alinearlo a la misma frecuencia, que el cuerpo esté alineado a la frecuencia que el alma tendría que estar. Entonces, estamos ocupando la energía del alma para que el alma le mande la energía a la parte del cuerpo que está vibrando mal, a que se reestructure, a que regrese. No es buscar sanar como de forma externa, es a volver a alinear al cuerpo sano, que ya está, el cuerpo sano ha estado y siempre va a estar presente en el cuerpo, solo hay que reestructurar, volverlo a llevar a la parte en donde vibra así, para que sea sano como es desde origen. Aun cuando un bebé o un ser nazca con una discapacidad o con una situación, es sano desde inicio, ¿no? Por algo plantea la Kabbalah que si de pronto alguien naciera sin visión, no está discapacitado,
lo vemos nosotros en la sociedad como una discapacidad o una capacidad diferente, pero no está discapacitado. En realidad esa parte está bloqueada o se cierra llamémosle, se cierran esas ventanas para que venga a hacer su ticún, para que venga a hacer su acción que tiene que llevar a cabo, y esas ventanas no impidan que cumpla la misión que tiene que llevar a hacer. Es muy complejo y estoy diciendo algo muy delicado, pero cuando se llegara a entender que estos bloqueos están relacionados con me va a generar en vez de una carencia, está puesto o está pasando porque eso va a hacer que yo no distraiga mi atención de lo que el alma viene a hacer, no lo que el cuerpo creemos que está haciendo, lo que el alma viene a hacer. Y el alma en ese momento lo que viene y es, yo tapo los ojos, se tienen que tapar los ojos para que el alma haga la parte que viene a corregir. Entonces, tenemos la energía directamente de sanación en nuestras manos. ¿Alguien más iba a comentar algo? Muy bien. Pues bueno, cerramos la clase como todas las demás con el Ana Bejoa. Ana Bejoa, Gegulayi Mineja, Tatir Tserura, Kabel Rina, Damhasa Benu, Tajare Nudra, Nagibor, Dorshei Judeja, Kebaba Shamren, Barjem Tajare, Brahamet Chikateja, Tamil Gomlen, Hasin Kadosh, Verot Tuja, Naela Dateja, Ya Ahid Geyel, Emejapenes, Oreke Dushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Sakatenu Yodea Talumot. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche. Gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, José Juan. Laila Top. Laila Top, buena noche.